Padre Celestial, en esta hora te doy gracias por tu presencia, por tu amor, por tu consejo. Te doy gracias, Señor Jesucristo, por esta tarde de miércoles. Que la gloria y la honra sean para usted, Señor Jesucristo. En esta hora sujeto mi mente, pensamientos, corazón, cuerpo, alma, espíritu, ser sujetos a usted, Cristo Jesús, para que la palabra que usted nos da solamente cumpla el propósito para el cual usted la da, y que su iglesia en toda la faz de la tierra y hasta donde llega la señal, que todos los pastores y pastoras saquen estas 5 herejías de lo que usted va a hablar hoy, Señor Jesús, para que la iglesia vuelva a la palabra, vuelva a Dios de la Biblia, donde todo vuelve a Dios. La gloria es para usted, Señor Jesucristo, y que los pastores bajo cobertura nos ayudan a sacar estas herejías, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy es un tema de volver al Dios de la Biblia. Sabemos que la palabra de Dios nos habla de que nosotros tenemos la visión apostólica que Dios nos entregó a mí y a mi esposa, es la restauración de todas las cosas y de reunir todas las cosas en Cristo. Amén. Y entonces nosotros debemos saber que el Señor quiere que volvamos al Dios de la Biblia, a su palabra, donde todo vuelve a Él. Entonces la visión apostólica está basada en Hechos 3:21 y en Efesios 1:10, ¿verdad? Y entonces la palabra que me dio el Señor hoy, sacando de la iglesia las 5 herejías principales que le roban la gloria a Dios, pero ya para que lo entiendas bien sencillo, sacando las 5 herejías que se ponen en el lugar de Dios. Sacando las 5 herejías que se ponen en el lugar de Dios, cuidado, ¿verdad? Entonces, sacando las 5 herejías que se ponen en el lugar de Dios, cuidado, ¿sí? Bueno, 5 herejías, ¿sí?, que se ponen en el lugar de Dios, cuidado. Sabemos que hay pecados de comisión, de omisión y de muerte. Y ponerse en el lugar de Dios es un pecado de muerte, ¿sí? Y entonces, el Señor quiere que entendamos qué es una herejía. Una herejía su significado es alterar o quitar o aumentar algo que ya está establecido, ¿sí? Entonces, herejía es algo que no está escrito en la palabra de Dios, ¿sí? O sea, si por ejemplo ahorita, esa es, ¿cómo les podría decir? Es algo que ya está diseñado por Dios y así tiene que ser en el sentido de la palabra, ¿sí? Y nosotros como predicadores, como siervos de Dios, no podemos aumentarle a la palabra ni quitarle. Por eso el Señor lo habló que en este tiempo, dice la palabra en Efesios 4:3, en 2 de Timoteo 4:3, segunda de Timoteo 4:3, donde dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, ¿sí? Entonces, conforme a sus propias concupiscencias, ¿sí? Entonces, nosotros Dios nos llamó para sacar todas las energías que Dios nos va direccionando, ¿sí? Y entonces nosotros tenemos que volver al Dios de la Biblia y volver a su palabra, y donde todo vuelve a Dios. Entonces, hoy por hoy, las asambleas de pastores, las alianzas de pastores, los concilios de pastores están haciendo negocio, están haciendo sus intereses propios, están viendo sus conveniencias, están manipulando, son mercenarios del Evangelio, ¿sí? En su mayoría. Y ellos se creen dueños de los ministerios, ellos se creen dueños de la iglesia. Por eso en Efesios 1:10
nosotros restauramos y reunimos. Reunir es que todo vuelve al dueño de todo. ¿Quién es el dueño de todo? Jesucristo. ¿Sí? No, el dueño es una asamblea, no, el dueño es un concilio de ministerios, no, el dueño es una alianza de pastores. No, eso borrarlo. Y si algún religioso dijera, bueno, es que la palabra habla de concilio, sí, pero no como ahora, que nada más es intereses y favoritismos de hombres. Entonces, estas 5 herejías, como vemos, sacando las 5 herejías que se ponen en el lugar de Dios. Y al ponerse en el lugar de Dios, ¿qué hacen? Le roban la gloria. ¿Sí? Y vamos a ver la palabra de Dios en Hechos 3:21. ¿Sí? Para que vean que está basada esta visión apostólica. En Hechos 3:21. Capítulo 3, versículo 21. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. La restauración de todas las cosas. Efesios 1:10. Vamos a ver en Efesios 1:10, dice la palabra de Dios. ¿Qué dice Efesios 1:10? Efesios capítulo 1, versículo 10. Dice la palabra de Dios, y de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, y de reunir. Amén. La visión apostólica que Dios nos entregó es restaurar y reunir. Reunir todas las cosas en Cristo, es decir, que todo vuelve al dueño de todo, que es Jesucristo. Y entonces, donde no tiene que meter alianzas, ni concilios, ni asambleas, porque en su mayoría se han dedicado a negociar con la palabra de Dios, a ver sus favoritismos, a ver sus intereses y a ver sobre todo, ¿cómo se llama? Manipular a la iglesia. ¿Sí? Entonces, es un tiempo donde nosotros y Dios nos comisionó y nos dio la visión de volver al Dios de la Biblia, volver a su palabra, y donde todo vuelve a Dios. Entonces, estas 5 herejías se ponen en el lugar de Dios y le roban la gloria a Dios. Y nosotros como predicadores no tenemos que aumentarle a la palabra ni quitarle a la palabra. El Señor estableció eso que no se tiene que hacer. Entonces la visión apostólica es, si dice la palabra, yo lo hablo y lo predico y lo enseño. Si no dice la palabra de Dios, yo no lo hablo, ni lo predico, ni lo enseño. Así de sencillo. Y entonces te vas a sorprender porque esto es útil. Satanás ¿cómo les diré? Es muy sutil, muy estratégico. ¿Sí? Y entonces vamos a la palabra en Deuteronomio capítulo 12, versículo 32. Vamos a la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 12, versículo 32. ¿Qué dice la palabra de Dios? En Deuteronomio capítulo 12, versículo 32. En Deuteronomio capítulo 12, versículo 32. ¿Sí? Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. ¿Sí? No añadirás ni quitarás. ¿Sí? En el libro de Deuteronomio. Hay digamos que en todos los 5 continentes, en la mayoría de los púlpitos, se están predicando muchísimas herejías, y la iglesia de Jesucristo ni siquiera se da cuenta, porque no escudriña la palabra, porque no lee la palabra, solamente lo que hablan sus pastores, eso repite como un loro, y entonces están siendo engañados a nivel mundial. ¿Sí? Y así puede ser un licenciado en teología, un maestro en teología, un doctorado en teología, pero no han tenido revelación y encuentro con Dios. Así es. Entonces aquí dice, no añadirás ni quitarás. Todos aquellos que han metido herejías, Dios tiene un tiempo para que se arrepientan.
Porque si no se arrepienten todos esos predicadores, no solamente ellos, lo que han afectado a toda la iglesia, ¿sí? Con peligro de irse al infierno. Vamos a ver en Deuteronomio, ya que estamos en Deuteronomio, vamos a ver capítulo 4, versículo 2. Atrasito. Deuteronomio. Capítulo 4, versículo 2. En Deuteronomio, capítulo 4, versículo 2. No añadiréis a la palabra que yo os mando. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. ¿Sí? Nos está confirmando, no añadirás a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardes los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Que yo os ordeno, es una orden de Dios, no aumentar ni quitar. Es un mandamiento. ¿Sí? Entonces vamos a ver la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 22, versículo 18 y 19. Apocalipsis capítulo 22, versículo 18 y 19. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 22, versículo 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. En el 19, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad de las cosas que están escritas en este libro. Dios quitará su parte del libro de la vida. Fíjate qué tan delicado. Todo aquel que predicador que ha metido herejías, si no se arrepiente, podrá ser borrado su nombre del libro de la vida. Podrá ser borrado su nombre del libro de la vida. ¿Te das cuenta que lo dice la palabra, no lo digo yo? Porque tenemos que saber esto que dice la palabra. ¿Sí? Porque para que nosotros tengamos los fundamentos de por qué no tenemos que aumentar ni quitar. Porque es tan delicado aumentar a la palabra de Dios y al mismo tiempo quitar. Por eso dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 1. Vamos al libro de los Gálatas capítulo 1. En Gálatas capítulo 1, versículo del 8 al 12. En Gálatas capítulo 1, versículo del 8 al 12. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Sí? Gálatas capítulo 1, versículo 8. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, como antes he dicho. También ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio de que habéis recibido, sea anatema. Vamos a nomás leer Gálatas capítulo 1, versículo 8 y 9. Amén. ¿Se dan cuenta que está hablando de anatema? La palabra anatema significa maldito. Así es. O sea, todos aquellos predicadores que han metido tantas herejías en la iglesia de Dios a través de los siglos, porque estas herejías que vamos a empezar a ver a partir de este momento son herejías sutiles que Satanás ha metido a través de estos siglos, a través de la historia de la iglesia, que se ponen en el lugar de Dios y que le roban la gloria a Dios. Entonces la palabra está bien claro, todo aquel que le añade, lo quita o le quita, que es anatema, que es maldito. Es tan delicado, ¿sí? Es tan delicado quitarle o aumentarle. Es tan delicado quitarle o aumentarle. Así es. ¿Sí entienden? Ahora vamos a entrar ya con las herejías. Amén. Para que las conozcas. Así es. Para que sepas que están en las iglesias que no predican la palabra de Dios. Aquí las hemos ya sacado. ¿Sí? Vamos a empezar con la primera herejía.
¿Sí? Primera herejía. Amén. Dice la palabra de Dios que vamos a ver. La primera herejía. Dicen los siervos y siervas que están a su cargo de una iglesia. Dicen la primera herejía: yo soy el dueño de esta iglesia. La mayoría dice: yo soy el dueño de esta iglesia. O escuchamos conversaciones entre pastores: esta es mi iglesia. Esta iglesia la fundó mi papá. Esta iglesia, yo hago lo que quiero porque es mío. Otros dicen: abre tu iglesia. Pero si te das cuenta, herejía número 1: yo soy el dueño de esta iglesia. Entonces, es una herejía sutil que está usurpando el lugar de Dios y al dueño de la iglesia. El dueño de la iglesia no es de ningún hombre. Por eso dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 20, versículo 28 y 30. Hechos capítulo 20. Ajá. Versículo 28 al 30. Hechos capítulo 20, versículo del 28 al 30. Hechos capítulo 20, versículo del 28 al 30. ¿Qué dice la palabra de Dios? Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Amén. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces, si se dan cuenta, está más que claro. ¿Quién es el dueño de la iglesia? Cristo. Jesucristo. Jesucristo. La iglesia es de Jesucristo. La iglesia no es de ningún siervo, de ninguna sierva. Pero no se han dado cuenta sutilmente que les ha engañado el Señor de las tinieblas, Satanás, cuando ellos dicen: esta iglesia es mía. Yo fundé esta iglesia. Esta iglesia la fundó mi papá. Yo hago lo que quiero con mi iglesia. Abre tu iglesia. Entonces, esa es la primera herejía. Yo soy el dueño de esta iglesia. Cuando dicen los siervos y siervas a nivel mundial, están usurpando el lugar de Dios, se están poniendo ellos como dueños de la iglesia. Pero estamos analizando con la palabra. Por tanto, mirad en Hechos capítulo 20, versículo 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Ahí está. En ninguna parte de la Biblia vas a encontrar desde Génesis a Apocalipsis que la iglesia sea de un hombre, de un siervo o sierva de Dios. Entonces, ¿qué encontramos en la iglesia escrito? Perdón, en la Biblia escrito, en Hechos capítulo 20, versículo 28 al 30. En el 28 dice: para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. ¿Sí? Entonces, ahí está más que claro. ¿Cuál es lo correcto? Decir que la iglesia que nos encargó Dios, que es de Dios, debemos tener cuidado al ministrar, porque es de Él. Y a veces cuando sutilmente digo: te llevo a mi iglesia, porque la mayoría de los siervos dicen eso, es un error y heréjico, es una herejía.
porque ningún hombre, sea siervo o sea sierva, es dueño de la iglesia. La iglesia es una en toda la faz de la tierra. Dios viene por su iglesia sin mancha y arruga. Viene por su iglesia. Entonces, la primera herejía hay que sacarla de nuestro lenguaje, de nuestro vocabulario. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Diciendo que la iglesia es de Jesucristo. Amén. Y ya no decir yo soy el dueño de esta iglesia. Y dentro de eso, las conversaciones que hay entre siervos. ¿Sí? Entonces está más que claro. Y luego dice, en el 29 dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. El diablo no perdona. Los lobos son de Satanás. ¿Sí? Y ellos no perdonan. Ellos vienen a matar, robar y destruir. Por eso en Efesios 6:12 dice que la lucha no es contra sangre ni carne. Pero el diablo utiliza el engaño para engañar a los siervos y siervas, que ellos son los dueños de esa iglesia que Dios les encargó para pastorear. Entonces, ¿cómo sacar esa herejía de tu mente, de tu vocabulario? Es decir, que la iglesia es de Jesucristo. Y que, ¿dónde está fundamentado? En Hechos 20:28, porque dice que el Espíritu Santo no ha puesto por obispos, os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Ningún hombre es dueño de la iglesia, ninguna mujer. Y porque dice que, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y en el 30, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, herejías, para arrastrar tras sí a los discípulos. Palabras perversas se refiere a las herejías. Por eso en este tiempo hemos visto que hay mucho celo ministerial, pero más que nada se ha aumentado la apostasía y se ha aumentado el favoritismo y el negocio del evangelio. Porque los concilios, porque las asambleas, porque las alianzas de pastores, hay mucho lobo rapaz ahí que se cree dueño de los ministerios, en este caso se cree dueño de la iglesia. Entonces, nada más sus intereses, nada más su favoritismo, nada más su conveniencia, nada más lo que ellos quieren predicar, lo acomodan a su antojo para manipular a la iglesia y corromperla y quitarle la identidad de Dios, en el sentido de que el dueño de todo es Jesucristo. ¿Sí? Entonces, ¿ya quedó claro? Cuando ustedes, ¿cómo van a saber que hay una herejía en tal denominación? Cuando ustedes vean que ese pastor de esa denominación diga, esta es mi iglesia. ¿Sí? Cuando él diga eso, tienen esa herejía. De esa manera te vas a dar cuenta. Porque el verdadero siervo sabe que la iglesia de Jesucristo es, y por lo tanto su lenguaje siempre será la iglesia que me ha encargado Dios. Eso es lo que tenemos que decir correctamente. Ahora vamos a ver la segunda herejía que Satanás ha metido a través de los siglos, que se pone en el lugar de Dios cuando dice, la segunda herejía, yo soy el fundador de este ministerio. He visto muchísimos siervos y siervas de Dios que el diablo les ha engañado sutilmente y decir, yo soy el fundador de este ministerio. Están usurpando el lugar de Dios, porque los ministerios no son de ningún hombre. Ahorita estamos hablando de ministerios, ¿sí? Los ministerios no se compran, ni se venden, porque los ministerios son de Dios. Entonces, esta herejía está trabajando, como no tienes idea, en toda la iglesia del Señor, en toda la faz de la tierra.
Cuando dicen yo soy el fundador de este ministerio, ahorita vamos a ver la base bíblica. El Señor quiere, sierva, que dejes de hablar esta herejía. Que reconozcas que tú no eres fundador de ningún ministerio y que tú no eres el dueño de ningún ministerio. El único dueño del ministerio y fundador es Jesucristo. Efesios 4:11. Efesios 4:11. En Efesios capítulo 4, versículo 11. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. En Efesios capítulo 4, versículo 11. Efesios capítulo 4, versículo 11. Dice la palabra de Dios ahí, escrito. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pero dice, y Él mismo constituyó. Él mismo constituyó. ¿Sí? Él los fundó. Él los estableció. Son de Él, no son de ningún siervo, ninguna sierva. No son propiedad de ningún concilio, no son propiedad de ninguna asamblea, no son propiedad de ninguna alianza, entre comillas, que se dicen ser pastores. Efesios 4:11. ¿Sí? Entonces Dios nos llamó con esta asignación y esta visión de restaurar todas las cosas y de reunir todas las cosas en Cristo, de acuerdo a Hechos 3:21, Efesios 1:10, y en Efesios 1:10, donde reúne todo a Cristo, porque todo es de Cristo. No es el dueño ningún concilio, ninguna alianza, ninguna asamblea, entre comillas, de pastores. ¿Sí? Entonces, Él mismo constituyó. Él lo está diciendo. Él mismo constituyó. Él mismo constituyó. Entonces, ¿quién da los ministerios? Dios. Amén. ¿De quién son los ministerios? De Dios. Porque Él mismo los constituyó. ¿Sí? Entonces, cuando los siervos y siervas dicen, este ministerio yo lo fundé. Yo soy el fundador de este ministerio. Se están poniendo como dueños de esos ministerios y como en el lugar de Dios, queriendo dar esos ministerios cuando esos ministerios solamente los da Dios. Amén. Y en una parte de la palabra de Dios dice, no es del que quiere, ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Amén. En pocas palabras, del que Dios escogió y llamó, Amén. no a cualquiera. Santo. ¿Sí? Aleluya. Entonces, esto está sucediendo a nivel mundial. Siervos y siervas que tienen doctorado, entre comillas, en teología, dicen, yo soy el fundador de este ministerio. Discúlpame, tú no eres el fundador de nada. El único fundador de los ministerios es Jesucristo. Así es. Ya deja de estar hablando esa herejía, poniéndote en el lugar de Dios, o siervo y sierva que me vas a ver a través de esta predicación. Arrepiéntete, porque todos los que están hablando herejías, sean siervos o siervas, dice que si no se arrepienten, su nombre será borrado del libro de la vida. Pero no solamente eso, es anatema, será maldito o maldita. Ay, Dios. Fíjate, y estando predicando en vivo en persona. Por eso hay muchas iglesias que se han apartado de la verdad, que se han apartado del evangelio del reino de Jesucristo, que se han apartado de la sana doctrina de Dios. Por eso en este tiempo tenemos que estar viendo no las señales, sino la doctrina, sino el evangelio, sino la palabra de Dios. Porque el falso profeta, que también hay falsos apóstoles y también hay falsos evangelistas, falsos pastores, falsos maestros y falsos hermanos. Hay muchos falsos que son lobos rapaces, que se
que están usurpando el lugar de Dios, cuando ellos ni siquiera se dan cuenta ni se percatan, cuando dicen, es que yo soy el fundador de este ministerio. En inglés, ¿what? ¿Qué pasó? Stop. El dueño de los ministerios, el fundador de los ministerios, dice Efesios 4:11, y él mismo los constituyó, Dios. Él los estableció, Él los fundó, Él los da, así como ahorita estamos hablando de los ministerios, ¿sí? Entonces, esto debe de quedar claro. ¿Quién constituyó los ministerios? Jesucristo. Cristo. Amén. ¿Quién es el dueño de los ministerios? Cristo. Jesucristo. De esa manera vamos a sacar esa herejía, que es la segunda, que está poniéndose en el lugar de Dios y robándole la gloria a Dios, y es un pecado de muerte. Vamos a ver la tercera herejía. Y eso ustedes los han visto. La tercera herejía que Satanás ha infiltrado a través de estos siglos y a través de la historia de la iglesia, cuando dicen los pastores o pastoras o siervos que estén al cargo, que estén sintiéndose dueños de una iglesia, porque los herejes siempre dicen que es de ellos. Cuando la tercera herejía dicen, estas almas son mías. La tercera herejía, cuando dicen, estas almas son mías. Discúlpame, tú no eres dueño de ninguna alma. Así es. ¿Quién creó todo? Dios. Amén. Y entonces, ¿por qué no van a predicar allá afuera? Como nosotros restauramos el púlpito a su diseño original, como predicaba Jesucristo, en sinagogas, en montes, en ciudades, en aldeas, a orillas del mar. Jesús, como hombre, cuando vino, Él estuvo predicando fuera de las cuatro paredes y lo estuvo haciendo en todo lugar. La mayoría de los pastores se pelean y dicen, me robaste las almas que iban a la congregación mía. Otros dicen, manipulaste a mis almas que venían aquí a mi iglesia. Se creen dueños de las personas, se creen dueños de las almas. Y yo digo, ¿por qué no se la pelean allá afuera, allá donde hay muchísimas? Pero dentro de la iglesia se están peleando por las almas y dicen, estas almas son mías. Y no son de ningún pastor, de ninguna pastora. Las almas son de Jesucristo. Y vamos a ver el fundamento. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19, perdón, ¿sí? 18 y 19. 18 y 19. Dice la palabra de Dios, ustedes lean, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Y luego, ¿qué dice el 19? Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. ¿Sí? Y vamos a ver el otro fundamento, Primera de Corintios 6:20. Primera de Corintios 6:20. Primera de Corintios 6:20. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 20. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 20. En Primera de Corintios capítulo 6, versículo 20 dice, porque habéis sido comprados, ahí está más que claro, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
Entonces, las almas que son de Dios, que debe quedarte bien claro, las almas son de Dios. Entonces, ¿por qué los pastores están desgreñando? Estas almas son mías, estas almas me las quitaste de la iglesia. Pero entonces, ¿por qué no salen a pelearlas allá afuera cuando vamos a predicar fuera de las cuatro paredes? Nosotros que restauramos el púlpito, ese diseño original, y ahí, no sé si ustedes que me han ayudado, que están evangelizando también, dicen, pues aquí debían de estar los pastores, ¿dónde están? Es que aquí no hay aplausos, allá afuera de las cuatro paredes, no hay reconocimiento. Así es. No hay seguidores, no hay dinero, No fama. no hay fama, y por eso no van ahí. Nomás están en las cuatro paredes dentro y hasta se andan peleando ahí. Y con la herejía de que yo soy el dueño de estas almas. Estas almas son mías. Para los siervos y siervas que están viendo la predicación, el Señor pide que si tú has hecho eso, arrepiéntete, porque te has puesto en el lugar de Dios, sintiéndote dueño de las almas, cuando no somos más que ministradores con los dones del Espíritu Santo para ministrarlas. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios en Romanos 8:14? En Romanos 8:14. Capítulo 8, versículo 14. Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Sí? Entonces, dice la palabra de Dios en Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Nosotros, ¿eres hijo del pastor? Eres hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, un alma que es hijo o hija de Dios, el dueño de su alma es Jesucristo. Y Él va a salvar las almas. Él salvó las almas. Él derramó su sangre por las almas. Y Él viene por las almas, que lo aceptaron y lo recibieron porque Él las compró. Él es el dueño. ¿Y cuántos ministros y ministras, pastores y pastores a nivel mundial dicen, estas almas son mías? Están hablando una herejía, sutilmente, que ni siquiera se han dado cuenta. Entonces, la tercera herejía que tenemos que sacar de nuestra mente, de nuestro vocabulario, y no robarle la gloria a Dios, es decir, las almas son de Cristo. Así es. ¿Sí? Eso es lo correcto. ¿Sí? Vamos a ver la cuarta herejía. Amén. La cuarta herejía que se pone en el lugar de Dios, robándole la gloria a Dios, y que tenemos que sacarla. Aquí ya la sacamos y hay que sacarla de todas las congregaciones y de toda la iglesia a nivel mundial. Amén. Porque Dios nos llamó a volver a la palabra, a volver al Dios de la Biblia, y donde todo vuelve a Dios, al dueño de todo, que es Jesucristo. Por eso hemos visto, antes de entrar en esta cuarta herejía, que donde se habla un evangelio diferente, donde se habla un evangelio que no es de Dios, hay multitudes, millones y millones están ahí. Y todos quieren escuchar ese evangelio falso. Pero donde estamos predicando la verdad no quieren ya la palabra de Dios. Somos pocos, somos el remanente. Pero al mismo tiempo Dios está trayendo más pastores y pastoras que le está estableciendo en esta visión apostólica que Dios nos entregó a mi esposa y a mí a nivel mundial, porque ellos están viendo que lo que estamos predicando es totalmente conforme a la palabra. Y por eso
sigue creciendo la visión en más naciones. La gloria es para el que nos llamó. Porque no hay que robarle la gloria. Siempre hay que decirle: a ti la gloria, Señor Jesucristo. Cuarta herejía. Cuando dicen los pastores, estos pastores son míos. Es decir, está un pastor pastoreando y tiene gente, por ejemplo, y tiene más pastores, dice: estos pastores son míos. Es un pastor que en su congregación hay más pastores que llamó Dios y dice: estos pastores son míos. ¿Sí entiendes? Es un pastor que está en una congregación predicando y dice: ahí hay más, dentro de la iglesia que él pastorea, hay hombres que Dios llamó como pastores o pastoras. Y él dice: estos pastores y pastoras son míos. Es otra herejía que está trabajando sutilmente Satanás, con engaños y mentiras. Y eso también está fundamentado en Efesios 4:11. ¿Quién constituyó a los pastores? Cristo. ¿Sí? ¿Quién llamó a los pastores? Cristo. ¿Quién escogió a los pastores? Cristo. Él es el dueño de los 5 ministerios. Ahorita estamos hablando de los pastores. Esa es la cuarta herejía a nivel mundial. Y generalmente nosotros debemos que ver que esto sucede en los falsos apóstoles. Porque un apóstol es pastor y tiene bajo su cobertura pastores. Y quizás hay muchos que son pastores y apóstoles verdaderos, pero sutilmente el enemigo les ha engañado cuando ellos dicen: esos pastores y pastoras son míos. Mentira del diablo. Esa herejía tiene que destronarse. Aquí desde hace años se destronó en esta casa apostólica y también de las demás iglesias que están bajo esta cobertura de Dios. Se les ha enseñado a sacar esto. Entonces, Efesios 4:11, y él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Quién da el pastorado? Cristo. ¿Quién es el dueño del pastorado de los pastores? Cristo. Por eso dice la palabra de Dios que Él es el príncipe de los pastores. Cristo. ¿Sí? Entonces, tenemos que romper con esta cuarta herejía y sacarla de nuestra mente, de la falsa enseñanza que nos enseñaron, y de usurpar el lugar de Dios, que sintiéndose dueño de los pastores y pastoras, y verlos como sus trabajadores, y verlos como sus esclavos. No. El único dueño de los pastores y pastoras es Cristo. Eso es lo correcto. De esa manera vamos a sacar la cuarta herejía. ¿Sí? Entonces, es determinante hablar con entendimiento. Es determinante hablar con sabiduría. Es determinante hablar los fundamentos de la palabra y enseñar los fundamentos de la palabra como está escrita. Y ese es el papel de nosotros los apóstoles que Dios nos levantó. No vendernos con los Baales. No hacer alianza con los Baales. ¿Y por qué crees que esta asignación nos dio? Porque a través de muchos años y teniendo experiencias vivas, nos dimos cuenta que las asambleas, que los concilios, que las alianzas de pastores es pura mafia, entre comillas. Naturalmente, no todos, pero en su mayoría se han perdido y se quieren sentir siempre dueños de la iglesia, de los ministerios, de los dones, que ahorita no estamos hablando de eso, de las almas. Y por eso la quinta herejía es una herejía tremenda. Quinta herejía. Cuando dicen los pastores y pastoras, más que nada se refiere a los predicadores y evangelistas. Cuando dicen la quinta herejía: yo soy el reverendo predicador y evangelista. O dicen: ahí viene el reverendo predicador y evangelista, fulano de tal.
y con letras grandototas, reverendo, predicador o reverendo evangelista con letras grandotas en su publicidad y el nombre de Jesucristo en letras minúsculas. Y entonces vemos en la Biblia que reverendo solamente es a Dios. ¿Sí? La palabra reverendo solo se aplica a Dios. Y solamente a Dios y únicamente a Dios, no a un hombre. Ahorita vamos a ver los fundamentos bíblicos. ¿Sí? Entonces, la palabra reverendo a un hombre no la vas a encontrar en ninguna parte de la Biblia, como a las 4 herejías que ya explicamos, no las vas a encontrar. Que así diga que el hombre es dueño de la iglesia, que el hombre es dueño de los ministerios, que él los fundó, que el hombre es dueño de las almas. ¿Sí? Y entonces, ¿qué está pasando en la iglesia? Por eso he dicho, y a través de los años hemos hablado con teólogos, porque Dios los trae con nosotros y nos dicen, apóstoles, Dios les ha dado mucha revelación que no cualquiera se la da a Dios. Le digo, la gloria es de Dios. Y son doctores en divinidades y hasta se andan peleando entre ellos de quién sabe más, quién sabe menos, de que estudiaron todo la Torá, todos los libros, muchas veces los 66 libros de la palabra, pero no tienen entendimiento ni discernimiento, ni han tenido encuentros con Dios. Nada más predican la palabra, pero no han tenido encuentros con Dios. Que han estado en escuela en institutos bíblicos, que han estado en escuela de profetas, en escuela de apóstoles, pero están fritos. Por eso dice la palabra de Dios, la letra mata, pero el espíritu vivifica, pero no ha tenido revelación. Entonces, la quinta herejía es cuando dicen, ahí viene el reverendo predicador evangelista, o ahí viene el reverendo evangelista fulano, ahí viene el reverendo predicador fulano. Y la palabra reverendo solamente es a Dios. Que vamos a ver ahorita los fundamentos. Amén. La palabra reverendo se aplica a Dios y solamente a Dios y únicamente a Dios, nunca a un hombre. Vamos a ver la palabra de Dios. Reverendo, según el diccionario, es un adjetivo dirigido a una persona honorable y digna, según los Baales, y se utiliza como título de respeto aplicado o antepuesto al nombre de un miembro, persona o siervo, según ellos. Pero eso es torcido, porque no está en ninguna parte de la Biblia escrito que diga la Biblia que así tiene que ser. Dice la palabra de Dios, vamos a ver los fundamentos, en Salmos 111:9. Salmos 111. Salmo 111, 9. versículo 9. Dice la palabra de Dios en Salmos 111, versículo 9. Versículo 9. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. ¿Sí? Salmo 111, versículo 9. Y vamos a ver la palabra de Dios en Job 32, 21, 22. En el libro de Job. Job. Ajá. Capítulo 32, versículo 21 al 22. Salmos 32, versículo 21 al 22.
Dice la palabra de Dios, Job. perdón, en Job capítulo 32, Job capítulo 32, versículo 21 al 22. Dice, Amén. no haré ahora sección de personas, ni usaré con nadie de títulos lisonjeros. Títulos lisonjeros. No usaré con nadie de títulos lisonjeros, porque no sé hablar lisonjas. De otra manera, sé breve, mi hacedor me consumiría. Job 32, versículo 21-22. No haré ahora sección de personas, ni usaré con nadie de títulos lisonjeros, porque no sé hablar lisonjas. De otra manera, en breve, mi hacedor me consumiría. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que entender, porque la palabra se entiende, se discierne espiritualmente. ¿Sí? ¿A quién tenemos que reverenciar? Solamente a Jesucristo. ¿A quién tenemos que temer? Solamente a Jesucristo. Amén. ¿A quién tenemos que adorar? Solamente a Jesucristo. Sí, amén. ¿A quién tenemos que exaltar? Solamente a Jesucristo. ¿A quién tenemos que predicar? Solamente a Jesucristo. Amén. ¿A quién tenemos que darle la gloria? Solamente a Jesucristo. Amén. ¿A quién tenemos que honrar su nombre? Solamente a Jesucristo. Amén. ¿A quién nos debemos de humillar? Solamente a Jesucristo. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Amén. Que es muy delicado. Por eso muchas iglesias se pierden por tantas herejías, porque no escudriñan la palabra, porque no leen la palabra y solamente de una parte de la Biblia hacen una doctrina. Y por eso hay millones de doctrinas. Y por eso hay muchos que se apartan de la verdad. Pero Dios nos comisionó y asignó para volver a la iglesia su diseño original, restaurar y reunir todo a Cristo y en su palabra, y donde todo vuelve al dueño de todo, que es Cristo. Nada de concilio, nada de asambleas, nada de alianzas de pastores, entre comillas, no todas, no generalizo, pero en su mayoría se han corrompido. Están haciendo negocio, tráfico de influencias, se han metido hasta el narco. Ellos se ungen, ellos se profetizan, ellos se dan gloria, ellos se dan honores. Pero Dios ni siquiera está ahí. Falso evangelio, evangelio diferente. Entonces, volver al diseño original, a las sendas antiguas, es predicar la palabra tal y como está. Amén. Les guste o no les guste. Así es. Sea quien sea. Amén. Porque Dios nos llamó para agradar a Cristo, no al hombre. En Gálatas 1:10, ¿buscaré el favor de los hombres? Si buscara el favor de los hombres, no sería siervo de Dios. El apóstol Pablo lo entendió. Entonces, Dios nos llamó para sacar toda la basura de herejías que están. Estas son herejías 5 sutiles que se ponen en el lugar de Dios, creyéndose dueña de la iglesia, Así es. dueña de los ministerios, dueños de los ministerios, dueños de la iglesia, dueños de los ministerios, dueños de las almas, ¿sí? Y Amén. ¿y qué tenemos que hacer? Sacarlas de nuestro vocabulario, Amén. ¿sí? Sí, amén. Gloria Porque a si las Dios. sacamos de nuestro Aleluya. vocabulario, ¿qué va a suceder? ¿Qué crees que Dios diga? ¿Le agrada? Porque eso es lo que quiere, Señor. Amén. ¿Sí entendemos, iglesia? Amén. Gloria a Dios. ¿Estamos Santo. aquí? Aleluya. Entonces hay que sacar la herejía. Yo soy el dueño, la número 1, yo soy el dueño de la iglesia. Así es. Yo soy el fundador de este ministerio. La herejía 2, la herejía 3, esas almas son mías. ¿Sí?
Gloria a y Dios. la de herejía, yo soy el reverendo predicador o reverenda predicadora. Ujú. Así es. Entonces, tenemos que entender que Dios está irado, Dios está molesto. Amén. Así es. Entonces, tenemos que volver al Dios de la Biblia. ¿Sí entendemos, iglesia? Santo es Dios. La otra que dicen, yo soy el dueño de estos pastores. Entonces, que quede claro, la primera herejía, cuando dicen, yo soy que ellos son el fundador. Esta es mi iglesia. Cuando dicen que ellos son, la primera es que ellos son dueños de la Yo iglesia. soy el dueño de la La segunda, que ellos son dueños de los ministerios. Fundadores del ministerio. La tercera es que ellos son el dueño De mi iglesia. de las almas. Las almas. La cuarta es que ellos son dueños de los pastores. Pastores. La quinta es que se reverencia al hombre cuando no se debe reverenciar al hombre. No se debe decir Así reverendo es. predicador o reverendo evangelista fulano. La reverencia solamente es para Jesucristo. Amén. Por esto son las 5 herejías que se ponen en el lugar de Dios útilmente para robarle la gloria a Dios, al Todopoderoso. Así es. Si te das cuenta, es muy tremendo lo que está haciendo Satanás en las iglesias, Así que se están predicando muchas herejías que la iglesia cristiana evangélica Aleluya. ni siquiera sabe. Gloria a Dios. Hay Amén. más herejías. Así es. Pero hoy el Señor, a partir de varios años, Él nos ha venido hablando de esto y para eso nos asignó a mí y a mi esposa para enseñar a la casa apostólica y a las más siervos y siervas, pastores y pastoras de Cristo, bajo cobertura, que ellos son pioneros en esta visión en las demás naciones y está trayendo más porque lo que estamos enseñando se está pegando a la palabra. Si te das cuenta, como te acabo de decir, Dios está trayendo muchos restauradores para que nos ayuden a restaurar y unir todo a Amén. Cristo. Nada en un hombre, nada en una alianza de pastores, nada en un concilio de pastores, nada en una asamblea de pastores entre comillas, no todos, pero en su mayoría. Por eso no he nombrado cuál, porque no soy el juez, pero sí el Señor nos comisionó para sacar todas las herejías. Hoy el Señor nos comisionó para hablar de estas 5 herejías Amén. que se ponen en el Santo. lugar de Dios y que le roban la gloria a Dios y que es un pecado de muerte y que todos los predicadores y predicadoras que así han estado hablando, que así han estado pensando, cuando lleguen delante del Señor les va a decir, yo levanté a mis siervos, a mis apóstoles Valentín y Mari, para que les hablaran de que esto no tenían que hacer, ni tenían que corromperse, ni manipular, ni usurpar mi lugar. ¿Por qué Así lo es. hicieron? Así Y dice es. la palabra de Dios que ya lo vimos, que no hay que añadir ni quitar. Así es. Amén. Y ya vimos que dice la palabra de Dios que todo aquel que le añada será borrado su nombre de la vida o le quite. Y Bendito también sea la tendrá vida. plagas Así es. y será anatema, maldito. Y así hay muchos predicadores y predicadoras a nivel mundial. Por eso, en estos tiempos de tanta apostasía, tenemos que entender que Dios te ha traído los que están en la casa apostólica, los que están llegando y los que nos están viendo. Estamos aquí en Puebla, estamos al sur de Puebla, estamos en el Boulevard Carmelitas y 103 Poniente, en fraccionamiento recolobulado, y en Puebla, México. Y si tú eres un pastor y pastora que te gusta la visión apostólica que Dios nos entregó de restaurar todas las cosas, unir todas las cosas en Cristo, de acuerdo a Hechos 3:21, Efesios 1:10, aquí estamos para apoyar tu ministerio, para enseñarte lo que por años nos ha enseñado Dios. Y vamos a hablar más adelante las otras herejías que están dentro de la iglesia del Señor. Esas son diferentes, pero esas son las 5 principales que se ponen en el lugar de Dios Así como es. dueño y le roban la gloria a Dios. Entonces es terrible ponerse en el lugar de Dios. Es terrible usurpar el lugar de Dios. Pues Satanás quería usurpar el lugar de Dios.
¿Y cómo le fue? Se quería sentir el dueño de todo y sentirse como Dios. ¿Y qué pasó? Lo destronó del tercer cielo. Y así, estas herejías, ¿quién crees que las metió? Satanás. Satanás las metió. Así es. Sutilmente engañando a siervos y siervas que son doctores, maestros, licenciados en teología y que se andan desgreñando entre ellos, discutiendo, y conocen la Biblia, sí la conocen porque la han leído desde Génesis a Apocalipsis, pero no han tenido encuentros con Dios, ni viven en santidad, ni en integridad, ni en ayuno, y no conocen a Dios. A Dios no teme, escúchalo, Dios no teme que tú sepas toda la Biblia. Por ejemplo, un endemoniado, si tú le pones todos tus títulos de teología, de maestría, licenciatura, maestría, doctorado, y se los pones, a ver si los demonios se van. No. Lo que el diablo teme, una iglesia que conozca la palabra Así tal y es. como está escrita, Aleluya. y que viva en santidad e integridad y en ayuno, esa es la que va a temer él, porque sabe que ahí no va a poder hacer nada. Por eso cuando tú lees más la palabra, si la lees diario y te metes en ayuno y oración y le dices, Señor, dame revelación de esto y esto. Por eso cada vez que estudias la palabra de Dios, si estás en ayuno y oración, vas teniendo revelación en que ya hayas leído. Entonces, el Señor quiere que estas 5 herejías las destrones de tu vocabulario, de tu lenguaje y de tu modo de hacer las cosas, porque la iglesia es de Jesucristo. Los ministerios son de Jesucristo. Amén. Las almas son de Cristo. Amén. Los pastores y pastoras son de Gloria Cristo. a Dios. La palabra reverendo solamente le pertenece al Dios vivo, a Jesucristo, al Dios todopoderoso. Esta es la palabra que nos trajo Dios. Dale un aplauso al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Al que vive, al que reina, de los hijos de los hijos. A él sea toda la gloria, toda la honra y toda la exaltación, solamente y únicamente. Paz de Cristo.